Hola chicos, buenos días. Hoy les voy a enseñar cómo se contesta el desafío 28 de su libro de matemáticas, que lo encontramos en la página 63. Vamos a iniciar con este primer cuadrilátero. Ustedes recuerden que en desafíos anteriores la consigna era que tú te tuvieras cuenta de que cada uno de los triángulos, aun siendo diferentes equiláteros, isósceles o escalenos, tienen 3 alturas, por lo tanto también tienen 3 bases. Por ejemplo, en este desafío nos pide que localicemos el área de los triángulos. En clases virtuales hemos analizado que para poder encontrar la altura de los triángulos, la fórmula que debemos de tener presente es base por altura entre 2. Pero, ¿cómo voy a encontrar el área de este triángulo o de este cuadrilátero? Podría yo empezar dividiendo o ubicando el triángulo morado, donde tendría yo que ubicar que está marcado por unidades. Por ejemplo, cada cuadro es una unidad. Si ustedes logran observar, este triángulo morado, si esta es mi base, tiene 1, 2, 3, 4 y 5 unidades, ¿sí? Por lo tanto, en base sería 5. Y altura tiene 1, 2, 3, 4, 5. Aún la línea lo cruza o lo parte a la mitad, se complementa o se toma como 1. Por lo tanto, es 5. Si yo hago esa multiplicación, 5 por 5 entre 2, me tiene que dar un total de 25 entre 2 es igual a 12.5 unidades al cuadrado. ¿Por qué unidades al cuadrado? Porque estoy tomando como referencia dos dimensiones, la base y la altura. Por lo tanto, el resultado me va a dar en total en unidades al cuadrado. Si ustedes logran identificar, estamos hablando de un cuadrado donde sus lados son iguales. Por lo tanto, este triángulo rojo tiene 1, 2, 3, 4, 5. 5 de base y tiene de altura 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, coincide con el triángulo morado. Me va a dar un total de 25 entre 2, un total de 12.5. Yo te sugiero que lo coloques en medio. ¿Por qué? Porque eso no me está preguntando, no me está diciendo cuánto tiene cada una de los, de los triángulos y hasta ahí se queda la consigna, sino al contrario, me dice que primero debo de calcular el área de los triángulos para posteriormente verificar si la suma de estos equivale al área de la figura. Por ejemplo, yo te mencioné que este es un cuadrado que se compone o está en dos triángulos. Por lo tanto, si yo sumo ambas áreas, 12.5 más 12.5 me va a dar un total de 25. En este caso, unidades al cuadrado. Por lo tanto, yo puedo comprobar. Si yo ya te mencioné que el área de este triángulo, o para sacar el área de todos los triángulos, la fórmula es base por altura entre 2, para calcular el área de un cuadrilátero, en este caso, de este cuadrado, es lado por lado. Entonces, si yo logro identificar que este cuadrado tiene 1, 2, 3, 4, 5, 5 por 1, 2, 3, 4, 5 por 5, 5 por 5 me va a dar un total de 25. La consigna me está pidiendo que yo verifique si la suma de estas dos áreas es lo mismo al área que complementa mi cuadrilátero. Y si ustedes se dan cuenta que ambos procedimientos me dan totalmente el mismo resultado. Por lo tanto, ya realizaría yo el primer cuadrilátero. Si nos vamos al segundo cuadrilátero, estamos hablando de un romboide.
¿sí? Al final de cuentas, aún no siendo cuadrado, tiene similares características, 4 lados, 2 iguales, 2 desiguales. En un cuadrado todos sus lados son iguales, son 4, y aquí 2 iguales, desiguales. Ambas se dividen o componen por 2 triángulos. Yo hace tiempo atrás en las clases virtuales te mencionaba. En años anteriores tú habías logrado identificar que se podía utilizar base por altura entre 2. El significado de entre 2 tiene un porqué. Si tú logras observar, todos los cuadriláteros se dividen o nos dan 2 triángulos. Por ello, nosotros nunca debemos de olvidar que es entre 2. Por lo tanto, si yo sigo la dinámica del cuadrilátero anterior, tendría que sacar cuánto es su base. Entonces, contamos, si esta es mi base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si yo tengo que mi base por altura entre 2 vendría siendo 10 y mi altura es 1, 2, 3, 4, 5. 10 por 5 entre 2 me daría un total de 50 entre 2 igual a 25 unidades al cuadrado, ¿sí? Y por ejemplo, si yo lo coloco aquí, 25 unidades al cuadrado. Lo mismo sucede con el triángulo verde. Tengo que tomar cuál es mi base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 por 5. ¿Por qué por 5? 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la medida de mi altura. Me va a dar un total de 50 entre 2. Espero si alcancen a ver porque estoy sobre las imágenes. Es igual a 25 unidades al cuadrado, ¿sí? Y si yo lo vuelvo a colocar aquí en medio, para no perder de vista lo que me está pidiendo, al final voy a tener que decir que el área de este cuadrilátero son 50, ¿sí? Unidades al cuadrado. Y por ejemplo, el área de este cuadrilátero eran 25. Tengo que sacar de los 2 triángulos, de preferencia colócalos adentro y afuera colócame el área del cuadrilátero. Por ejemplo, de este 25 y afuera me vendría dando 50 unidades al cuadrado, ¿sí? Hasta ahí espero que logren identificar que el área es base por altura entre 2 y de un cuadrilátero, por ejemplo, vamos a comprobar cuál es el área de este romboide. Si yo te había mencionado que el área es lado por lado en un cuadrilátero, tendría que identificar que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tendría yo que localizar el primer lado, el segundo lado es 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? 10 por 5 me daría un total de 50 unidades al cuadrado. Y si tú te das cuenta, es el mismo resultado que si yo sumo 25 más 25 me da 50. Haciéndolo, sacando el área de cada uno de los triángulos y sumándolo, es lo mismo que si yo saco el área del triángulo, del cuadrilátero, y ambas me dan en unidades al cuadrado. Si nos vamos ahora con este, que es un trapecio, tendríamos que identificar aquí algo diferente. En este trapecio tiene 2 triángulos, pero si tú te das cuenta, en los de arriba nos dan 2 triángulos iguales y ambas áreas son totalmente iguales. Aquí tú a simple vista puedes identificar que en el triángulo verde nos da un total de a ver, déjenme lo enfoco. Nos da un total, bueno, nos da un triángulo más grande que otro. Por lo tanto, sin sacar todavía el cálculo, puedo identificar que no van a ser iguales. Ahora, si yo saco, por ejemplo, el área de este triángulo verde, me tendría que dar un total de, primero, base 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Entonces, base por altura entre 2 es igual a 12 por altura. 1, 2, 3, 4, 5. 12 por 5. ¿Sí? Y entre 2, entonces me daría un total y lo tendría que colocar aquí en unidades al cuadrado. Y ese sería mi área, ¿sí? Eso lo vas a tener que sacar tú. Por ejemplo, este es en el triángulo número 2. Por ejemplo, el triángulo número 2 como base me da 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 1, 2, en este caso tengo que sacar la altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 5 entre 2. Si ustedes se van a dar cuenta, me va a dar o nos va a dar dos resultados totalmente diferentes. ¿Por qué? Dos áreas totalmente diferentes. Porque estamos hablando de dos triángulos totalmente diferentes. En estos se veían que eran iguales, en estos son diferentes. Ahora, cuando tú compruebes cuál es el área de cada uno de ellos, vas a poder hacer lo siguiente. De un trapecio, la fórmula ya no es lado por lado. Modificamos. ¿Por qué modificamos? Porque si tú te das cuenta, esta es una base y esta base es diferente a este extremo. Por lo tanto, en un trapecio lo identificamos como base mayor con una B y base menor con una B minúscula, ¿sí? Por ejemplo, este más largo es mi base mayor. Este más corto es mi base menor. Y por ejemplo, si yo identifico que en el trapecio base mayor es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Mi base menor, en este caso, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso tendría que yo colocar más 6, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí ya lo podría yo multiplicar por mi altura y me daría un total, obviamente, de entre 2, me daría ya mi resultado del área de este trapecio. Por ejemplo, 12 más 6 me daría 18. A ver, aquí lo voy a colocar en la parte de abajo. Me daría 18. Por mi altura es 1, 2, 3, 4, 5. Por 5 entre 2. Esto me va a dar un total de 90 entre 2 igual a 45 unidades al cuadrado. Mi área de este trapecio es un total de 45 unidades al cuadrado. Si tú ya sacaste el triángulo verde y el triángulo verde más claro, te vas a dar cuenta que la suma de ambos te tiene que dar al área del trapecio, que son 45 unidades al cuadrado, ¿sí? Y este cuadrilátero, si tú te das cuenta, es un rectángulo. Dos lados iguales, dos diferentes, pero ambos triángulos son totalmente iguales. Por lo tanto, si tú me lograste entender en qué fue lo que hicimos aquí, podrás sacar cuál es el área de ambos, ¿sí? Sería todo, chicos.